Ya, bien hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar reunidos en este lugar con el fin de continuar con el estudio de la palabra de Dios. Hoy he preparado un tema que lleva por título Elías y Eliseo, así se titula. Bueno, el tema sobre Elías o sobre los profetas menores, es un estudio bastante amplio. De manera que para poder entender todo esto, tenemos que estudiar también sobre el reino dividido. Pero bueno, ahora vamos a continuar, vamos a estudiar esta parte. Van a seguir también de acuerdo a lo que ya está la hojita que les entregué, van a seguir. Para ello vamos a leer Primera de Reyes en el capítulo 17. Capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Quizá por el tiempo vamos a leer solamente podemos leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente el 17, 1 y 2. Es todo el capítulo. Capítulo 17. Vamos a tratar de leerlo todo el capítulo, porque no es muy grande, pero sí es importante leer el capítulo hasta el capítulo 18, también que es todo el capítulo. Pero vamos a leer el capítulo 17. Alguien que me pueda ayudar con la lectura, ¿ya? Porque vamos a leer. O pueden, a ver, ¿cuántos capítulos, cuántos versos? Es 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Sí, creo que 2 está bien. 2 versos cada uno. Iniciamos por donde, a ver, por acá. A ver, de quién inicia. Ay, no puedes leerlos, no puedes buscar. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Entonces Elías quita. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, Sí, ahí está bien, Elías. que era de los moradores de Galar, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Salieron ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y de la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ya, bueno, quedó, me parece más para mí, pero voy a leer yo todo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era rey de Israel: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, así dice. He aquí una viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo, no tengas temor, veas conforme has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme le dijo a Elías, y comió y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama o sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hasta ahí, pero debiéramos seguir más. Bueno, según nuestro tema, Elías y Eliseo, título del tema. Elías, cuyo significado es Har, es Dios. El reformador religioso, llamaríamoslo así, que lo encontramos aquí en Primera a Reyes 17 y también en Segunda Reyes 2:12. Podemos leer también el versos 2:12, capítulo 2, versos 12. A ver, veamos. Vuelve a leer Delfín. 2:12. Segunda de Reyes 2:12. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, claro de Israel y su gente de a caballo, y nunca lo vio, tomando sus vestidos lo rompió en 2 partes. A ver, ¿cómo le leímos? El 2:12. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. ¿De quién se trata? La pregunta. ¿Quién estaba viendo a quién? Eliseo a quién estaba viendo. Entonces Elías no murió, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿Elías o quién es? Eliseo fue en la carroza de fuego. Ah, ya. Entonces vamos a leer. Elías, Vamos a leer un poco antes Eliseo. para que Claro, todos Elías. podamos entender. Fue arrebatado al cielo. Ya. Eliseo miraba. Elías era el que fue arrebatado al cielo. Sí, Elías estaba mirando. Eliseo. Eliseo sucedió a Elías.
Sí. Ya. Bueno, entonces está claro que Eliseo sucedió a Elías. Bueno, entonces era de Tisbe, dice, de este pueblito, de esta ciudad, que antes se pensaba que había estado localizada en Nectalí, pero ahora se piensa que se localizaba al este del Jordán, al sureste del mar de Galilea. Tendríamos que tener un mapa, por supuesto que hubiera sido bueno un mapa. Y un poco al sur, al oeste de Ramot de Galat. Y un poco al sur o al oeste de Ramot de Galat. Ya. Profetizó durante el reinado de Acab, porque durante el reinado de Acab lo encontramos a Elías. Ahí fue. Ya. Aquí están unos años, más o menos por los años 876, 854, dice ahí. Hay algo importante que nos llama la atención de Elías aquí. Primero hay que entender esta parte. Son 3 las escenas sobresalientes en la vida de Elías. ¿Ya? Primero, su conflicto con Jezabel y con los profetas de Baal. ¿Ya? Vamos a ir leyendo esta parte porque yo les dije que es largo el tema. Vamos a leer esta parte por lo menos. Vamos a ver esta vez. Hay mucho que estudiar sobre este tema. Pero su conflicto con Jezabel, ¿saben quién era Jezabel? Era la mujer de Acab, rey de Israel. O sea, era la reina, entonces en este caso. Entonces, Acab, rey de Israel, se casó con esta mujer que se llama Jezabel, que era una mujer de un pueblo idólatra, una hija del rey de los sidonios. ¿Ya? Entonces, bueno, no debía haberse casado con este, pero así escogió. Y Acab se casó con esta mujer, por supuesto. Era mujer idólatra y era contraria a la voluntad de Dios, era mala en ese sentido, ¿no? Pero una de las escenas sobresalientes que encontramos en este tema es su conflicto con Jezabel. O sea, ¿el conflicto de quién? De Elías con Jezabel, ¿sí? Porque Elías era el profeta de Dios. Pues. Y ella era una Ella era una pagana. ¿No? Era la mujer de Acab, rey de Israel, pero era una pagana. Ya, era una mujer idólatra. Era hija del rey de los sidonios. Ya, ahora bien, entonces, esa es una de las cosas, una de las escenas sobresalientes en este punto tratado. Y vamos a ver para ello Primera de Reyes 18, 16 al 46. Ya, ahora Anthony. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú a la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reuniendo a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenlos pues 2 bueyes y cojan ellos de uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo.
Y yo preparé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego a vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar, y habían cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerles el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corriera alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Israel, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en la tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le devolvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ya, gracias. Ya, entonces hemos leído la parte que corresponde. Elías ya predecía la sequía en primer lugar, luego volvía a predecir la lluvia. Ya. Ahora bien, les decía, su conflicto
En la primera escena sobresaliente de Elías, de la vida de Elías, era su conflicto con Jezabel y los profetas de Baal. No eran pocos, o sea, los profetas eran 450 hombres, ¿sí? 450 personas, 450 falsos profetas, que con todo, ya estando de la parte de él, el pueblo pues podía darles muerte y les dio muerte por mandato de Dios, porque solito no lo podía hacer, y degolló a los 450 profetas. Es una de las escenas sobresalientes de la vida de Elías aquí en este caso, pero el adversario siempre la tenía. ¿Cuál era el adversario de Elías aquí en este caso? Jezabel. Jezabel seguía siendo el adversario de Elías. ¿Cómo estaría, no es cierto? Estaría tremendo, ¿no? O sea, no estaría con miedo tal vez, no creo, pero estaría con iras, que degolló a los 450 profetas, falsos profetas, que adoraban a los ídolos. Baal es un ídolo. Ya. Ahora, esa es una de las escenas sobresalientes que nos cuenta aquí el texto. Y la otra escena sobresaliente es su huida a Horeb, al monte de Dios. Primera de Reyes 19, 1 al 8. Vamos a ver. 19, 1 al 8. Capítulo 1, versos 1 al 8. Capítulo 19, perdón. 19, versos 1 al 19. Capítulo 19. Del 1 al 8. A ver, a usted le toca. Al hermano, ya, listo. Son 9 versículos, o 8 son. Segunda de Reyes. No, Primera de Reyes es. Primera de Reyes es 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y de aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ya está ahí, hermano, gracias. Aquí nos damos cuenta también o sea, esta es una de las segundas escenas sobresalientes de la vida de Elías. Ya. Porque Jezabel no se iba a quedar tranquilo, o sea, ya le dijo, ¿no es cierto? Yo digo, si es que de hoy a mañana, digamos hasta mañana o a las 10, hasta las 10 de la mañana, yo que sé hasta qué hora, hasta las 10 de la mañana no he hecho igual como uno de estos que mataste, entonces no estaré tranquila, en otras palabras. Eso ya le dijo, ¿no sé? Y ella tenía
en cierto sentido, o sea, tenía toda potestad porque era la mujer del rey, lo hacía. Entonces, viendo el peligro, bueno, Dios también lo llevó, Dios también lo encaminó y lo llevó a un lugar donde dice el texto aquí, a Monte Oret, monte de Dios. Y ahí estuvo escondido por un tiempo. No, de todas maneras, la vida de Elías peligraba y no era tan fácil, ¿no? Solamente por hablarles la verdad, por hablarles la palabra de Dios. Una pregunta, hermano, ahí cuando dice varios textos en la Biblia de 40 días o 40 noches, ¿qué se refiere a mucho tiempo o son 40 días contados? Tenemos que entender el texto en el sentido propiamente dicho ahí, como dice 40 días y 40 noches. Son literales. Sí. Se debe entender literal porque es 40. Lo especifica. O sea, no está diciendo de otra manera. Un tiempo figurado. El tiempo está especificado aquí. Por ejemplo, 40 días, 40 noches. Es decir, tuvo que caminar día y noche. Ya. No era tan fácil de todas maneras, pero con la ayuda de Dios podía él. Porque no está específico, está especificado. 40 días, 40 noches. No, sino que por lo que digo, hay varios textos en la Biblia que hablan igualmente de 40 días y 40 noches. O sería de verle, ¿no? Porque hay que recordar que antes del texto decía en algún verso que se leía, dijo te espera largo camino. Ya. Cuando dice te espera largo camino no sabemos cuántos días es. Solamente se puede entender que era un camino de caminar muchos días, pero no se puede especificar el día. Pero cuando nos dice el texto específico, sí podemos entender y tomar una decisión de entender de que el texto sí especifica y dice 40 días y 40 noches. Ya. O sea, como por ejemplo en el caso de Jesús, cuando él estaba, en el caso de... En el caso de Noé. También, pero hay otro caso, de Jonás. Dijo, ¿cuántos días estaba en el pez? 3 días. 3 días. Una barrera de pez. Ya, claro que eso también simbolizaba otra cosa, estaba indicando para indicar lo que era lo de Jesús. Pero aquí hay que entender también que dice 3 días. Ya, por la voluntad de Dios todo puede ser, no es que no podemos nosotros dudar de eso. Es. Y 40 días, como ya dice antes el texto, dice, porque tienes que comer. Aquí está la comida, le trajeron, ¿no es cierto? El ángel de Dios le trajo comida. Ya, come, porque te espera largo camino. No sabemos hasta ahí, pero luego especifica, dice, 40 días y 40 noches. Pues camino es lo mismo con el diluvio, ¿no? Está en 40 días, 40 noches. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces subida a Loret, al monte de Dios, donde estuvo escondido, o Dios lo escondió, porque así se trata, así se dice, ¿no? Y por consiguiente no pudieron dar paradero de ellos, porque Acab lo persiguió, lo buscó. No hubo, dice texto bíblico, algún texto bíblico, que vamos a verlo por ahí, dice que no hubo ciudad, no hubo lugar donde no lo haya buscado, porque sin duda la mujer que insistía de que lo busque cielo, mar y tierra con el fin de darle muerte. Pero Dios lo escondió. Ya. Entonces esa es una de las segundas escenas sobresalientes de la vida de Elías. Ya. Él también estaba angustiado un momento, ¿no es cierto? Dijo, bueno, yo Señor aquí estoy y permíteme que muera mejor. Ya. Estaba angustiado porque físicamente también estaba agotado, pero Dios lo restableció. Ya. Bueno, y es la segunda parte, la segunda escena. Pero hay una tercera. Dice, su anuncio de que vendría ruina sobre la casa real debido al asesinato judicial de Nabot. Este fue otro caso. Miren. Porque el rey, quizá seducido también por su mujer,
pues si era seducción de la mujer también, de él, en el sentido malo, bueno, quiso apoderarse y se apoderó pues de la viña de Nabot. No sé si ustedes han leído esta historia, vamos a leerlo. Está en Primera Reyes capítulo 21, más adelante. Dice ahí un título, dice Acab y la viña de Nabot. Termina en el capítulo, en el versos 29. Pero vamos a leerlo por partes, igual vamos a leer todo, vamos a leer. Ahora comiencen los que nos leyeron. A ver, ¿cuánto dijiste? Es capítulo 21 de Primera de Reyes. 21, ¿cuánto? 21. 21 hasta el... Van a leer 4 lean cada uno. A ver, comience hermano Noé, por favor. 21 ya. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab dijo a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: líbreme Jehová de darte yo la heredad de mis padres. Acab se marchó a su casa triste y enojado por lo que Nabot de Jezreel le había respondido al decirle: no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo. Jezabel. ¿Ah? Jezabel. Jezabel y le dijo: ¿por qué estás decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Jezreel. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. ¿Ya? Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que aquella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot y de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así ha hablado Jehová, no solo has matado, sino que también despojas, y volverás a decir: así ha dicho Jehová,
dijo Elías, ¿me has llamado enemigo mío? Te he encontrado, respondió él, porque te has prestado a hacer lo malo delante de Jehová. Yo voy a traer el mal sobre ti, barreré tu posterioridad y destruiré hasta el último hombre de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, porque la rebelión con que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezabel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne, ayuno, y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Ya, gracias. Entonces, esta es la tercera escena sobresaliente sobre la vida o en la vida de Elías. Como ven, el caso de la muerte de Nabot, un hombre que tenía una propiedad cerca al palacio real, y luego el rey Acab, su mujer también, ambos cómplices, ¿no?, que codició la viña, el terreno de él, y pues no hallaba, de una u otra manera buscaba motivos para quitarle la propiedad. La ansia de tener, ¿qué diríamos? ¿Cómo se llama la otra palabra aquí? Codicia. La codicia, de tener el terreno de él. Y pues tanto llegó al extremo que el pecado le hizo sentirse tan mal, y la mujer fue y vio, ¿no?, y le dijo, bueno, ¿por qué estás así? Pero la mujer es la que actuó con todo, pero de todas maneras él se prestó para todo esto, ya, matando a Nabot, buscando falsos testimonios de los que participaron, de los ancianos y personas perversas, para buscar apedrearlo, porque así lo mataban al que desobedecía a Dios y desobedecían al rey, y lo mataron, ya. Pero les decía que su anuncio, que vendría ruina sobre la casa real debido al asesinato judicial de Nabot, como lo vimos aquí en 1 Reyes 21, ese fue la otra escena sobresaliente sobre la vida o en la vida de Elías. Ya. Bueno, ahora Elías, retador de Jezabel, o sea, el personaje que retaba a Jezabel, y también era retador de los falsos profetas de Baal, y aquellos que los degolló, los mató a los falsos profetas. Por eso no se le haría tan difícil a Jezabel darle muerte a Elías, pues. Y por eso de alguna manera lo buscaron
y lo buscaban para darle muerte a Elías. ¿Ya? En el capítulo 18, 16 al 46, sí lo leímos ese, ¿no? Sí. Ahí está. Esto fue ocasionado por el casamiento de Acab con Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Ahí nos dicen todo esto, ¿no? Rey de los Sidonios, quien instituyó la persecución del culto. O sea, del culto a Jehová, e introdujo el culto a Baal, o sea, sustituyéndolo, el culto al Dios verdadero, le pusieron como ordenanza al culto de los Baales, en este caso, a servir a los Baales. Eso es lo que hizo este rey, juntamente con la mujer, con su mujer Jezabel. En Primera de Reyes 18, 4 al 13, que también podemos leerlo, para ver qué dice ahí. Primera de Reyes 18, 4 al 13. Ya, voy a leerlo, ¿no? 18 del 4 al 13. Dice así: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, porque ella destruyó, los acabó los profetas de Jehová. Sí, así fue. Los mató sin compasión. Pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, sí, también quedaron profetas todavía. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en las cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Quién era Abdías? ¿Quién era Abdías? ¿Ah? Dice que era un mayordomo. Era un mayordomo del rey. Sí, era un servidor del rey Acab. Que él era, ante los ojos de Jehová Dios, era bien visto, porque hacía cosas buenas. Por ejemplo, aquí él tenía esperanzas en el Dios del cielo. A pesar de que estaba al servicio del rey, sin embargo, viendo la mortandad que hacía Jezabel, entonces escondió a 50 profetas de Dios y los alimentó por el espacio de ¿cuánto tiempo dice? Por algún tiempo los alimentó. Bien. Escondió a 50 de 50, a ver, dice, Abdías tomó a 100 profetas, a los cuales escondió de 50 en 50, eran bastantes, era poquito, en las cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Ya? Los protegió de la muerte que dio en esa temporadita que le dio ganas de acabar con los profetas, los buenos profetas de Dios, la mujer de Jezabel, junto con Acab, su esposo. Ya. Ahora, ¿qué más dice ahí? Dijo pues Acab, Abdías, ¿no? Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias, dijo el rey Acab. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, porque lo que Elías quería encontrarse con Abdías. Se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? También no sabía si vivía o moría, ¿no? Entonces, y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues
a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Él pensó así, Abdías, ¿no? Ahí dice, más abajo. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Lo buscó por, ¿cómo le digo? Para encontrarlo me buscó y no lo encontró a Elías, el rey Acab. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Ha hecho jurar, miren, con qué persecución que lo seguía a Elías para darle muerte. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Ya. Acontecerá que luego que yo me vaya, que me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? ¿No supiste esto? Le dice, ¿no? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse a Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, cuando el rey le vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Todavía le dijo así, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea, ahí ya inicia la parte que leímos posterior, que ¿qué se hizo ahí? Se hizo los holocaustos, ¿no? Tanto de los Baales y tanto de Jehová Dios. Y Dios le oyó, vieron todo el pueblo como obró Dios, ¿ya? Pero hasta ahí hemos leído esta parte. Bueno, ahora les decía que en este tiempo fue levantado Elías. O sea, en este tiempo del gobierno del rey Acab, que estaba gobernando Israel, ¿no? Recordemos que cuando el reino se dividió en tiempo de los reyes que fueron, es decir, Israel se dividió en el tiempo después de la muerte de Salomón. Quedó Roboam su hijo y quedó un siervo que se llamaba Jeroboam. Entonces ahí se dividió el reino. Ya claro, estaba anunciado por Dios también que se dividía. Ya se dividió, pero bueno. Entonces al norte quedó Israel con su capital Samaria, y al sur quedaba Jerusalén, o sea, Judá, es capital Jerusalén. Entonces este rey Acab era de la parte del norte, o sea, de Israel, con su capital Samaria. Esa parte también es interesante, que todos los siervos de Dios, hombres y mujeres, y los que predicamos el Evangelio también conozcamos, ¿no? Al menos hay Biblias también que hay en donde se encuentran todas las, por ejemplo, aquí tengo yo en mi Biblia tengo esto,
tengo un mapa. Aquí está, un mapa. Ya, entonces para decirles que hay Biblias en donde se encuentran mapas para reconocer qué es lo que sucedió, porque es importante conocer también esta parte de la geografía, también de la historia y todo eso. Ya. Pero bueno, brevemente les digo, al norte estaba Israel con su capital Samaria, al sur Judá con su capital Jerusalén. Ya. Se dividió el reino, se dividió Israel, y tanto para la parte del norte había un rey y para la parte del sur había otro rey. ¿Ya? Y este rey Acab era de la parte del norte, ¿ya? De Israel. Entonces, bueno, ¿qué más decimos aquí? Saliendo de repente, en este tiempo les decía, en este tiempo de la división del reino, y que era Israel al norte, con su rey Acab, en el tiempo de Acab, en ese tiempo aparece Elías. Eso es interesante, en qué tiempo aparece Elías, porque ustedes no lo ven antes, pero aquí aparece Elías, ¿qué diría? Tan repentinamente, también abruptamente se puede decir, que quiere decir inesperadamente, pronto aparece, ¿ya? Bueno, apareció Elías, y saliendo de repente del desierto de Galad, se presentó a Acab, austero y ascético. Trajo consigo el fuerte espíritu monoteísta del desierto. ¿Sí? Vino a salvar a su país de la mezcla del culto de los ídolos y del culto a Dios. O sea, volverlos al culto a Dios. ¿Ya? Hay libros también que están escritos sobre estas historias, que nosotros no tenemos a la mano ahorita. Ahí está uno de Herschel Robinson. En la página 167 nos cuenta sobre esto de la historia de Elías en este caso, y de Acab también. Bueno, el mensaje de Elías a Acab, a Dios, al Dios del cielo, que era que Jehová es Dios, celoso y que demanda el culto de su pueblo. ¿Sí? Es decir, ¿cuál era el mensaje que llevaba? Es que Dios es Dios, el Dios del cielo, Dios celoso, y que demanda al pueblo el culto a Él, o sea, a Dios. ¿Sí? 3 años de sequía, 3 años y medio de sequía, y de hambre. Luego Elías demandó un encuentro entre Jehová y Baal. ¿Sí? De esto resultó más bien la contienda en el Monte Carmelo. ¿Ya? La victoria fue clara. Jehová es Dios, dijeron en voz alta. ¿Sí? Cuando él le hizo ya ya cuando precisamente se apareció ante el rey Acab, y él pidió que por favor vengan también traiga a los falsos profetas y den un buey a cada uno y hagan un altar, ¿ya? Y bueno, pues entonces aquí en presencia de todo el pueblo que estaba reunido ahí entonces tome decisiones el pueblo. Y miren lo que hacían los falsos profetas, de manera que ya oyeron la historia, ellos saltando, brincando, gritando, casi hasta el mediodía. Nadie les oía. Elías se burlaba también de ellos. Puede ser que se haya dormido, puede ser que esté de viaje, puede ser que esté muy ocupado, les decía. Entonces, hablen más duro, griten más duro. Hasta tal punto que se sajaban, dicen los falsos profetas. O sea, se hacían salir sangre, ¿no? Pero nadie les escuchó. Entonces, el pueblo estaba viendo lo que acontecía. Presencia del pueblo era. Y en presencia de Acab. ¿Ya? Pero luego le tocaba a él, ¿no es cierto? O sea, le tocaba a Dios. ¿Ya? ¿Y qué hizo con el altar? Ustedes vieron, ¿no es cierto? Ya leyeron también la historia. Puso el buey ya cortado en pedazos. Ya puso las 12 piedras también ahí que representaban a las 12 tribus de Israel. Y también
mojó el altar, ¿no? El sacrificio, el altar del sacrificio, mojó en agua. Pues así nadie puede aprender nada, ¿no es cierto? Si ustedes ven una leña mojada es imposible. Pero sin embargo Dios intervino, ¿ya? Entonces hizo poner agua, una zanja cavar sobre alrededor del altar y hizo poner agua y todo, y vimos la historia, ¿ya? Muy bien indicada también la historia. Y él orando a Dios pidió que Dios intervenga, vea que ahora se muestre quién es Dios, el Dios Jehová, Dios de Israel, ya, para que el pueblo pueda reconocer. Entonces, habiendo orado, Elías bajó fuego del cielo y consumió hasta las piedras, dice, ¿sí? Hasta quemó la tierra, no quedó nada, ¿ya? Todo, ya me imagino que todo el pueblo, la boca abierta estaba mediante lo que acontecía. Y ahora sí, entonces, ¿qué dijo Elías? Entonces, ahora sí cogían, ayúdenme, cojan a los 450, tenía voz y voto. Ahora, ya, el mismo pueblo cogieron a los 450 profetas de Baal y los sacrificaron, los mataron, les dieron muerte, ¿ya? Porque sabían que eran falsos profetas. El pueblo pudo dar por cierto de que eran falsos profetas. Bueno, eso ya es esa historia que ya leímos también y que he contado brevemente. Pero el mensaje que llevó Elías era claro: Jehová es Dios. Y ahí declaró el pueblo también: Jehová es Dios, dijeron en voz alta. Jehová es Dios. Reconocieron al Dios verdadero, reconociendo a Elías como el profeta de Dios. Y desconocían a los falsos profetas que estuvieron ahí brincando y gritando toda la mañana. Y les dieron muerte. ¿Ya? Pero al parecer no estaba ahí Jezabel, ¿no? Solamente estaba acá. Luego ya más abajo, ya en la parte B, donde dice Elías, víctima del desaliento. ¿Ya? La lección en Horeb, en Primera de Reyes 19, 1 al 18. ¿Sí lo leímos o no lo leímos? Ya. Elías huye al Horeb, o sea, una montaña, un monte, ¿no? Un cerro, digamos. Ya pronto, Elías aprendería que la verdad no es inculcada por los chispazos de relámpagos. No es. ¿Ya? Cuando estuvo su vida en peligro a causa de Jezabel, nadie respondía a causa de qué, a causa del profeta. Este relato lo encontramos en 1 Reyes 19, desde el 11 al 18. Podemos leerlo para recordar. 1 Reyes 19, 11 al 18. Ya. 19, 11 al 18. Ya, a ver, ayúdenme ustedes con la lectura. Oye, pasa. 19, 11 al 18. Sí. Dice: Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo: ve, vuelve por el mismo camino, hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nim. Jehú, hijo de Nim, si lo ungirás como rey de Israel. Y